El tan decorado pastel del indulto parece desbaratarse cada vez más. Las recientes imágenes difundidas en diversos medios de comunicación han puesto al descubierto ese rumor ya conocido, la cárcel dorada de Fujimori. Dicen que en la política nada pasa por casualidad. Cada paso que se da tiene un propósito, un beneficio. En este marco, ¿qué hay detrás de la tan sonada gracia presidencial llamada indulto? ¿Y por qué en principio Fujimori no quiso firmarla? ¿Qué es lo que sucede realmente dentro de la cárcel de Barbadillo? Que más que ser una reclusión A1, parece ser un fortín de intrigas y misterios. Y por último, ¿cuáles son los intereses políticos que mueven a las bancadas respecto a este tema? Muchas preguntas por hacer y mucho por responder, pero vamos por partes. En junio del 2011, el entonces saliente mandatario Alan García Pérez recibió en Palacio de Gobierno al presidente electo Ollanta Humala Tazo. Aunque la reunión se condujo en estricto privado, trascendió en poco tiempo en una entrevista que dio García Pérez a la cadena internacional de televisión Univisión, que le propuso a Ollanta Humala indultar conjuntamente a Fujimori, ya que su familia reclamaba que estaba muy enfermo. Conversamos con el presidente Ollanta Humala sobre ese tema, porque al final de mi gobierno se mencionó por parte de la familia que estaba enfermo, y lo conversamos con el presidente Humala cuando ya estaba elegido en Palacio de Gobierno, y yo le dije, salgamos los dos y tomemos esta decisión, los dos. Para mí es difícil hacerlo al final del gobierno, parece un golpe bajo al nuevo gobierno, y para usted es difícil comenzando. Si lo hacemos los dos y convencemos al país, en fin, lo haremos de acuerdo a la situación de salud del señor. ¿Y Ollanta Humala le dijo? Que lo seguiríamos conversando, pero hace 6 meses no lo volvimos a conversar ya. Luego que el presidente Ollanta Humala no hiciera mayor caso a este hecho durante varios meses, el tema volvió a salir a flote de una forma inesperada. El pasado 28 de julio de este año, mientras todos los peruanos celebrábamos fiestas patrias, Alberto Fujimori cumplía 74 años de edad y festejaba su onomástico en la cárcel de la Diroes, en compañía de sus hijos. Se conoce por declaraciones hechas de Kenji Fujimori al diario Perú 21 que en dicha reunión se discutió el asunto del indulto con los demás hijos del exmandatario. A inicios de agosto la decisión del procesado por delitos de lesa humanidad era no, pero al parecer su resolución a favor del indulto cambió en septiembre. El 21 del mismo mes, Kenji Fujimori hizo pública una foto impactante donde se mostraba una lesión bucal de su padre que sería ampliamente difundida por los medios de comunicación. El 28 de ese mismo mes, luego de abandonar la clínica San Felipe, donde se sometió a una cirugía a la lengua, publicaría una carta en la que ya habla del indulto, pero al mismo tiempo insiste en su inocencia. Posterior a esto, los internamientos en el INEN y en la clínica San Felipe por recaídas o solo chequeo de rutina serían extensivas en los medios de prensa. Asimismo, las cartas dirigidas a sus simpatizantes en agradecimiento por su preocupación y las fotos donde se mostraba a un Fujimori con aspecto demacrado y postrado en una cama despertó la compasión de un gran sector de la población y la sospecha del otro. Para entonces se propalaban en Internet una serie de páginas web y redes sociales orientadas a reforzar la ya existente campaña a favor del indulto. El periodista de investigación del diario La República, Edmundo Cruz, alega que se ha orquestado un operativo psicosocial en torno a este tema. Aparte de eso, ha habido una diversidad de acciones políticas que, esta es otra opinión personal, ponen en duda las motivaciones de este indulto, ¿no? Que puedan ser motivaciones no médicas que justifiquen un indulto humanitario, sino motivaciones políticas, ¿no? Desde este punto de vista, a esto ha llevado, esta hipótesis ha surgido de la realidad, del hecho de que junto a la petición comenzó todo un operativo de carácter psicológico para convencer a la opinión pública de que el presidente estaba realmente muy mal, ¿no? Hay que recordar la forma como fue internado en estas últimas oportunidades y compararlo con los internamientos en el INEN. Esta vez, los internamientos en el INEN, él ingresó caminando, ¿no? Y era posible verlo muy instantáneamente, ¿no? Y
se veía su ingreso directo, ¿no?, al lugar donde lo debían atender, ¿no?, como correspondía a un enfermo que entra por emergencia, digamos, ¿no? Pero esta vez no, Fujimori entró en camilla, ¿no?, se paseó por diversos lugares, no fue directamente al lugar donde debían atenderlo, y hubieron cámaras, ¿no?, de televisión, de los medios, ¿no?, que habían sido avisadas, ¿no?, y ese evento fue difundido ampliamente por los medios de comunicación, ¿no? Entonces esto ya despertó un poco de sospechas en las personas o en los periodistas que siguen con atención por su propio trabajo, ¿no? En septiembre se produce el otro internamiento donde él lanza los mensajes de que estoy hablando y en los que reitera que apoya el indulto para salir a luchar por su inocencia. También en ese marco se producen otros operativos psicosociales, ¿no? Los operativos psicosociales conocidos son los de la presentación de fotos. Unas fotos realmente, la más impresionante me parece a mí, es la de la fotografía de la lengua de Fujimori, ¿no?, con una cavidad, un cuerpo, ¿no?, que la impresiona a cualquiera. O sea, a mí yo fui realmente impresionado, ¿no? Los médicos después han dado la explicación de qué se trata. Una siguiente foto es la foto de un Fujimori totalmente desfallecido, ¿no? O sea, con despeinado, ¿no?, ojeroso, ¿no? La foto es una foto artística, una foto muy bien tomada, ¿no? Las malas lenguas dicen que hubieron varias fotos, varias tomas, muchas tomas para poder seleccionar la foto. Entonces, todo esto ya despertó la curiosidad de los medios y de la propia gente, ¿no? Nosotros hemos vivido en los años 90 experiencias donde el gobierno, precisamente de Fujimori, con su servicio de inteligencia, manejado por Montesinos, ¿no?, nos acostumbró a esta técnica de los operativos psicosociales, que son el uso de los medios de comunicación, ¿no?, con imágenes o con contenidos, ¿no?, que distorsionan algunos elementos de la imagen o de la información para provocar una determinada reacción, un determinado estado de ánimo, ¿no?, una sensibilización en la opinión pública, ¿no? En este caso se trató de eso, de sensibilizar a la opinión pública para dar fundamento a la petición que se había presentado, ¿no? ¿Pero qué dice la ley? Según el reglamento de la Comisión de Gracias Presidenciales, para otorgar un indulto, potestad que le corresponde al presidente de la República, a un sentenciado, deberá sujetarse a una serie de requisitos que exige la ley. Como se recuerda, existen dos clases de indulto, el común y el humanitario. En el indulto común hay una mayor cantidad de diligencias legales, y en el humanitario estas condiciones se reducen a exigencias de carácter médico. Este último señala 3 casos en que se recomendará indulto. El primero se refiere a los que padecen enfermedades terminales y de acuerdo a los informes médicos realizados a Fujimori, su enfermedad no está calificada como terminal, así que no se ajusta a este tipo. El segundo inciso hace referencia a los que padecen enfermedades no terminales graves que se encuentren en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable, y además que las condiciones carcelarias puedan colocar en grave riesgo su salud e integridad, y a este inciso es a que finalmente se ha acogido la petición de Fujimori. Es aquí donde surge la polémica, pues según reportes médicos, la situación en que se encuentra Fujimori no se ajusta al requerimiento. El ex procurador y analista político Ronald Gamarra afirma esta posición. Pero no es lo mismo decir que displasia es cáncer, porque displasia no es cáncer. Y en los últimos 4 años, Alberto Fujimori tiene displasias, no tiene cáncer, ¿no? Y en cuanto al carcinoma o al cáncer del 97 y del 2008, esos carcinomas fueron extirpados. Por su parte, la congresista de Fuerza 2011, Marta Chávez, una de las principales activistas de este movimiento por el indulto, se pronunció al respecto. Entonces, la norma reglamentaria que ha servido para aplicar esta norma constitucional no habla de que se necesita tener cáncer
Y además en los hechos tenemos varios casos de personas, incluso jóvenes, que hace 12 años fueron indultados. Por ejemplo, hay un indultado de Sendero Luminoso, el señor Sarabia, Gerardo Sarabia, que fue indultado por tener diabetes de tipo 1, o sea, la más sencilla. Y el señor, 12 años, y para su bien y el de su familia, vive hasta ahora. O sea, que no necesita ser ni enfermo terminal, ni enfermo de cáncer para poder acceder al indulto humanitario. Por otra parte, en este mismo inciso se precisa que el indulto procede siempre y cuando las condiciones carcelarias del interno pongan en riesgo su salud. En estos últimos días se han difundido una serie de fotos a través de diversos medios de comunicación, confirmando lo que se especulaba desde hace mucho tiempo, que Fujimori estaba recluido en una cárcel dorada. Estas imágenes opacaron las recientes declaraciones que hiciera Kenji, el menor de los hijos de Fujimori, donde graficaba, ayudado por una maqueta, el centro de reclusión de su padre con la finalidad de negar privilegios carcelarios. Al parecer, al actual congresista se le olvidó mencionar lo que las fotos del escándalo harían por él, detallar lo que realmente existe en esa cárcel. En las imágenes se aprecia un baño y destaca un inodoro con calefacción, una cocina equipada con refrigerador, horno microondas y lavaderos, un consultorio médico, jardín, huerto, cabina telefónica y también otros objetos como un televisor y un caballete para pintar, entre otros. Alberto Fujimori tiene unas condiciones de carcelería de privilegio que no tiene nadie. Alguien con 2 dedos de frente puede decir que esas condiciones ponen en riesgo la vida de Alberto Fujimori. Mentira. Pero la reclusión de Fujimori en el penal de Barbadillo levantó en principio sospechas. Según el hombre de prensa del Mundo Cruz, el procesado por delitos de lesa humanidad tenía otro destino carcelario. Cuando Fujimori fue sentenciado, inmediatamente todo se puso en movimiento, ¿no? Y tuvo que determinarse dónde va a venir, ¿no? Entonces el Poder Judicial propuso la base naval, ¿no? El INPE, que es el ente correspondiente a penales, propuso la escuela de agentes penitenciarios del Callao, y de hecho se inició la preparación de ese ambiente, ¿no? Y sin embargo, eso se decidió en horas. Finalmente no se decidió ninguna de las propuestas de los 2 entes oficiales, ¿no? Sino se aprobó Barbadillo, el Fondo Barbadillo, la sede de la Dirección de Operaciones Especiales, o sea, de los comandos de la policía, y ahí fue internado Fujimori, desde que llegó al Perú hasta ahora. El espacio que ocupó Fujimori en el fondo de Barbadillo ha tenido ampliaciones. En sus inicios llegó a tener una medida de 90 metros cuadrados más un patio de 60. Posteriormente, para el 2008, el terreno ya tenía una extensión de 891.32 metros cuadrados. Pero en julio del 2009, esta dimensión que se le había ganado al CENPOL dentro del fondo fueron elevadas a 10.050 metros cuadrados, medida que corresponde a la longitud de una manzana aproximadamente. Fujimori participó en el diseño de las ampliaciones, ¿no? Se publicaron fotos fuera de todo este espacio, cerca de la torre donde se quema droga capturada por la policía. Él estaba afuera, o sea que estaba supervisando lo que se estaba haciendo en ese perímetro. Y después se publicaron también, no recuerdo bien, pero evidencias y creo que fotografías, cuando él aparece diseñando la playa de estacionamiento ubicada dentro de estas 10.000, no dentro de los 800, pero sí dentro de los 10.050 metros cuadrados, ¿no? Fuera de los 800 y dentro de los 10.000 está construido además un anfiteatro. ¿Sabe lo que es un anfiteatro? Donde ha trascendido a través del tiempo que lleva ahí que se realizan las famosas parrilladas, ¿no? Con los congresistas y los partidarios, ¿no? Pero ¿por qué no quiso firmar directamente la solicitud y usó un recurso legal diferente para el indulto? Recordemos que el indulto es una gracia, un pedido de perdón, una clemencia. Si esa es la naturaleza de esta figura, se entiende también que el condenado o el sentenciado que solicita el indulto está acogiéndose a una gracia que supone perdón. La única persona que puede decidir si procede o no el indulto es Ollanta Humala.
¿Por qué nuestro presidente guarda cierto hermetismo y se ha pronunciado pocas veces sobre este tema? Según Edmundo Cruz, las razones políticas que pueden mover a Ollanta Humala a tomar una decisión sobre el indulto van más allá de un asunto estrictamente médico. Ahora, por lo que va, vemos que el presidente no está apurado en Condher, ¿no? Ahora, se dice también, y es un hecho real, hablando ya en el terreno de las especulaciones políticas, ¿no? Humala, ¿cuánto tiempo lleva en el gobierno? Ya cumplió va a cumplir año y medio, ¿no? Ya año y medio. Y ya la gente comienza a pensar en el 2016, ¿no? Y también el modus operandi, el estilo de la primera dama se vincula, ¿no? Que es un estilo muy activo, ¿no? Muy vinculado a las actividades sociales, ¿no? Al contacto con la gente, con los grupos políticos, ¿no? Desde un punto de vista muy amplio, ¿no? Debido a eso se le atribuyen aspiraciones presidenciales, ¿no? En América Latina tenemos a la señora Cristina Kirchner, en Argentina, en Brasil tenemos a la señora Rousseff, ¿no? ¿Por qué no una joven puede pensar en eso, ¿no? Entonces, y es claro que una postulación de ella no procede mientras no se modifique la Constitución, la ley, ¿no? Que no permite ese tipo de postulaciones en el caso de la esposa de un presidente inmediatamente anterior, ¿no? Tendría que modificarse, y eso tiene que modificarlo el Congreso. El Congreso, el Partido Nacionalista no tiene mayoría. El partido que tiene más sólido, una votación más monocorde es el fujimorismo. Con las últimas pruebas y revelaciones, la esperanza fujimorista del indulto parece disiparse. Pero eso no quiere decir que Alberto Fujimori deje de lado las aspiraciones políticas y su mira en las elecciones de 2016, que le podrían dar una nueva oportunidad de ver la libertad. Fujimori conoce, es un tipo astuto, sabe que tiene ese caudal y quiere salir para, aprovechar ese caudal político, no tanto para postular como presidente, pero sí apoyar a su hija, ¿no? Y él lo ha dicho en un discurso anónimo, en un discurso que nosotros hemos publicado, pero que no podemos porque es una fuente anónima. No hemos publicado lo que se ha verificado por los hechos. Fujimori les jaló las orejas a toditos, a sus hijos, a su dirigencia política, por el fracaso de las elecciones, por el fracaso de todo este proceso político último, ¿no? Y por eso él dice, tengo que salir yo, porque afuera sí, yo haré la vida imposible, ¿no? Ya lo va a ver ese cachaco, así lo llama en esa carta, entre comillas, a Humala, ¿no? Entonces, él quiere salir para reactivar la candidatura de su hija como presidente, por supuesto no solamente la invitar, va a eliminar la sentencia, que es lo que él quiere, ¿no? Va a salvar ¿Quiénes son los que están presionando también, ¿no? Todos esos corruptos y violadores de derechos humanos presos son los que están presionando también, ¿no? Ellos siguen teniendo poder, siguen teniendo influencia en la Fuerza Armada, en este gobierno inclusive, ¿no? Y usan esa influencia para... entonces, eso tiene que saberse. La decisión final queda una vez más en manos de nuestro gobierno. Mientras tanto, la situación para Fujimori se sigue complicando, ya que pronto tendrá que enfrentar un nuevo proceso penal, el de los diarios Chicha.